Chicos, a ver, si me recuerdan cuál fue el último temita que hemos visto. Signo vital. Bien, no habíamos comenzado a ver ninguno de ellos. O sea, no hemos visto lo que es presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, todavía no. No, vamos a comenzar entonces. Ustedes tenían el examen el día 5 de septiembre, ¿no es cierto? Sí. Bien, ¿Por qué se retumba en el tuyo? ya está habilitado el examen para el día 5, ¿sí? Parece que están juntos, por eso se escucha con... Sí, sí, pero tenemos desactivado el sonido. A ver ahí. A ver, ahí va. Ahora, Ahora sí, ahora sí. Bien, habíamos visto lo que eran signos vitales, pero no habíamos visto ninguno de los temas en particular, ¿no es cierto? sí, sí, lo último que terminamos fue con hipotensión arterial. Hipotensión. Bien, vamos a ver entonces lo que es la parte de presión normal, alta e hipertensión arterial, ¿sí? De allí Ujú. vamos a continuar a ver si llegamos con el tiempo con lo que serían las zonas en donde se toma y la que se conoce como regla de oro dentro de toda la presión arterial. Tips a tener en cuenta más que todo para el momento de la toma, ¿sí? Bien, vamos con presión arterial normal. La presión arterial normal va a ser relevante. ¿Por qué? Porque, supongamos, yo puedo manejar una presión arterial de 90/70 y para mí es normal. Puede manejar, supongamos, Pedro, una presión arterial de 130/90 y va a ser normal. Entonces, esta palabra normal o presión arterial normal es relativa en general, ¿sí? Siempre van a haber muchos factores que pueden involucrar lo que sería la presión. La altura, principalmente, ¿sí? Las condiciones climáticas y la alimentación, sobre todo, ¿bien? Sin embargo, la presión normal siempre va a ser dentro de un parámetro de 120/80. ¿Sí? De 120 de sistólica sobre 80 de diastólica milímetros de mercurio. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Cuando hablamos nosotros de presión arterial alta, hacemos referencia principalmente a la que se encuentra por encima del valor normal. ¿Sí? Esta presión arterial alta, como dijimos, si las otras son relativas, esta también. Sin embargo, a ver, yo puedo tener una presión arterial de 180/120 y ser alta, ¿sí? Puedo tenerlo. ¿Por qué? Porque mayormente en lo que es la presión arterial alta se encuentran involucrados los factores también y sobre todo las emociones, ¿sí? Podemos tener un pico de presión arterial debido a un disgusto, a una situación que, ¿sí? Aguárdame un segundito, un segundito. Bien, perdón. Como dije, sí, el tema de las emociones, un gran disgusto, bronca, enojo, pelea, puede aumentar la presión arterial, al igual que los factores climáticos. Sí, el frío o el calor, todo va a depender también de la persona. Sin embargo, 120
perdón, 180 sobre 100 no se va a considerar como una hipertensión arterial, sino que un pico de presión arterial alta, ¿sí? Sin embargo, ¿se la puede tratar como de urgencia? Sí, se la debe de tratar de urgencia. ¿Se la debe de utilizar medicamentos antihipertensivos? Sí, porque son los únicos medicamentos que pueden ayudar a bajar la presión arterial. ¿Estamos? Y en cuanto a lo que es hipertensión arterial, si bien, a ver, 180 sobre 100 no va a ser hipertensión, va a ser presión arterial alta. Esto me quiere decir que la hipertensión arterial es la variación de la presión normal en un plazo de 24 horas. ¿Sí? Supongamos, hoy me hicieron 180 sobre 100, ¿sí? Pero en 24 horas esos 180 bajó y se estabilizó por el resto de la semana, ¿sí? En 120/80. Entonces no es considerada como hipertensión, es considerada como presión arterial alta, ¿sí? La hipertensión en todo caso sería, supongamos, si Antonella ahora a las 4 de la tarde tiene 180, a las 10 de la noche tiene 120, a las 4 de la mañana 130, a las 6 de la mañana 80, entonces va subiendo, bajando, normalizando, ¿sí? Y volviendo a subir. Allí recién yo le podría decir que es hipertensa. ¿Se entiende? ¿Quién es el único que puede diagnosticar la hipertensión Ahí, arterial? ahí puse Z dental. Por alto, un ratito. Buenas. Sí, Gonzalo, dime. Hola. Hola. Sí, sí, te Estoy escucho. escuchando, pero lo que pasa es que yo tengo. ¿Me escucha? Voy a apagar, Sí. Bueno, pero si yo lo apago, Me escucho. o pone, sacá ahí el coso y yo te lo activo acá. Bueno. Vamos como los del campo. Acá el. ¿Ya está? Ahí está, Oh, bueno, estoy dormido. ahí está. ¿Me Habla. escucha? Dame un minuto. Sí, te escucho, Gonzalo, dime. No, me puede la tecnología a veces. Sí, dime. Quería comentar. Yo a veces tengo esa presión, 120, 180 y capaz que me mido a las 2 horas y tengo normal la mayoría de las veces. Te tendrías que hacer un control con el cardiólogo a través de lo que sería el Holter. El Holter es la única, digamos, estudio diagnóstico que te puede, a ver, verificar si sos o no sos hipertenso. ¿Sí? Es el estudio Sí. Holter, el dispositivo que se utiliza por 24 horas, ¿sí? Tranqui, para medir lo que sería la presión arterial. Después, bueno, el tema de la presión viene a raíz de un accidente que yo tuve hace 7 años que me chocó un camión. Yo siempre estaba bien y a partir de ese accidente empecé a joder así con la presión. ¿No tenés problemas renales? ¿No? Porque mayormente cuando ocurre un accidente, si la persona se volvió más o menos inestable con la presión arterial, es porque hay un problema en los riñones. ¿Qué sé yo? Por haber tenido un golpe algo y. Sí, o sea, no, los riñones no, tuve fracturas expuestas en una pierna, golpes en la cabeza, Pero nunca te revisaron en ese sentido. no, En la no, parte renal jamás. Entonces tendría que ver justamente si hay una falla renal leve, por lo cual te está ocasionando justamente este desequilibrio de la presión arterial. Sin embargo, voy a decir que tuviste unas fracturas expuestas. Bueno, también se puede deber a una arteria colapsada, una arteria que está mal cicatrizada. Tendrías que llegarte sobre todo a un médico vascular, no cardiólogo, un vascular, justamente para verificar el tema de las arterias y venas. ¿Sí? Y a un neurólogo para que te derive al cardiólogo,
justamente para pedir el tema del estudio del Holter. ¿Por qué el urólogo? Porque son los únicos que tienen que medicar en cuanto a lo que es hipertensión arterial. Son los únicos. Al ser un problema renal, ¿sí? Los urólogos tienen que medicar, no los cardiólogos. Los cardiólogos diagnostican, pero mayormente los urólogos medican. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Estamos entonces con esa parte? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, vamos entonces. Tenemos, sí, lo que es la parte del, bueno, si se entendió lo que es la parte de hipertensión arterial, sí, es genial, porque es la variación de la presión arterial normal en un plazo de 24 horas. Bien, eso es hipertensión. ¿Quién los diagnostica? El cardiólogo. ¿Quién lo medica? El urólogo. Bien, ¿por qué? Porque hay una falla renal. Si hay falla renal, no hay una regularización de la presión arterial, ¿sí? Por ende, ¿quiénes son los encargados de dirigirse en la parte renal? Los urólogos o nefrólogos. Bien, bueno. Vayamos ahora a ver las zonas en donde se toma la presión arterial. Ahí le coloco yo la imagen. ¿Pueden ver la imagen ahí? ¿Sí? Bien. Bueno, miren. ¿Sí? Nosotros podemos tomar, ¿sí?, la presión arterial en 4 puntos. Bien. La podemos tomar en el brazo, antebrazo, en muslo y en pierna. En antebrazo, ¿en qué zona? Perdón, en brazo, ¿en qué zona? En la arteria braquial humeral. En el antebrazo, en lo que sería la arteria radial. En el muslo, en la arteria poplitea. Y en la pierna tenemos 2 tipos de arterias. En la arteria pedia o en la tibial. ¿Sí? Ahí yo les escribí mayormente. A ver, se baja un poquito. Ahí. ¿Sí? Arteria braquial en el brazo, antebrazo en la radial, en el muslo lo que sería la arteria poplitea y en la pierna lo que sería la arteria pediotibial. ¿Sí? A ver, tanto lo que es brazo y antebrazo, ¿sí?, yo lo puedo tomar en paciente sentado. Y a los 4 puntos, yo lo puedo tomar en un paciente en modo de reposo, recostado. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo voy a tomar yo la presión arterial? Muy simple. Se lo voy a explicar de la parte del brazo, ¿sí?, para que podamos entender el resto, que es básicamente lo mismo. ¿Sí? Acá yo se lo voy a escribir. Pliegue del codo, ¿sí?, a 3 dedos por encima del mismo, ¿sí? Localizaremos la arteria braquial
¿sí? Se colocará el brazalete del tensiómetro y se ajustará dejando un espacio entre la piel y el brazalete de 2 dedos, ¿sí? A ver, ahí voy por un color mucho más. Ahí está. Ahí, ¿sí? Esa es la forma en la que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Para poder tomar la tensión arterial. Sin embargo, a ver, una vez que hayan localizado ustedes la arteria braquial, tienen 2 formas de colocar el estetoscopio, ¿sí? Por debajo del pliegue del codo o por debajo del manguito, ¿sí? O del brazalete. Cualquiera de los dos, ¿sí? Va a ser útil para poder hacer la toma. Sin embargo, tienen que tomar el pulso, ¿sí? Mientras van insuflando, van a ir tomando el pulso, ¿bien? ¿Por qué? Supongamos, Gonzalo, sea hipertenso. Yo insuflo hasta 120 en el tensiómetro, ¿sí? Y sigo sintiendo el pulso. Bueno, puede haber un error, sí. El error es mío que insuflé hasta 120. Entonces tengo que corregirlo y colocarlo hasta 180. O mejor dicho, insuflar hasta dejar de percibir el pulso. Bien. Una vez que yo haya dejado de percibir el pulso, recién puedo empezar a desinsuflar el brazalete, bien, y comenzar a escuchar lo que sería los sonidos de Korokov, como se llama, ¿sí? De igual manera, aquí yo les voy a pasar el videito de la toma, ¿sí? Ahora un segundito. Un segundito, ahí les pongo el video. Bien, a ver, ahí vamos. ¿Lo pueden ver ahí? Ahí vamos entonces. Hola chicos, hoy vamos a aprender a cómo tomar la presión arterial. Verás que será muy fácil, pero antes te sugiero ver el video que es la presión arterial que ya subí al canal. En ese video te explico todos los conceptos indispensables que necesitas saber sobre la presión arterial para que domines mucho mejor este tema. Muy bien, empecemos. Lo que se tiene que hacer primero es hacer reposar al paciente unos 5 a 10 minutos. Esto por si el paciente se encuentra agitado o con alguna emoción fuerte, para que así pueda estar sereno, ya que si le tomas la presión arterial de golpe, ni bien llega a tu servicio, te saldrán resultados muy elevados. Otro es que debe encontrarse sentado como se muestra en la imagen, sin cruzar las piernas o los brazos. Esto para una mejor distribución del flujo sanguíneo por el cuerpo. Y por último, una vez que hayan pasado los 10 minutos de reposo, puede tomarse la presión arterial en cualquiera de los dos brazos. Sé que existe el mito que tiene que tomarse en el brazo izquierdo, pero esto en realidad se puede hacer en cualquiera de los dos brazos, siempre y cuando la extremidad esté completa y el cual en ese momento te permita mayor comodidad para la toma. En el caso de pacientes hipertensos que necesitan ser controlados, se va a tomar la presión arterial en ambos brazos, y en el brazo donde la presión arterial salga más elevada
lado, ahí en ese brazo se tomará la presión arterial constantemente, solo en esa situación. Muy bien chicos, ahora un concepto muy indispensable que también tienen que conocer es el sonido de Korotkov. Son sonidos que se escuchan a la hora de la toma de la presión arterial. Son 5 sonidos, no te alarmes, no son tan complicados como el nombre nos puede hacer creer. Estos son los 5 sonidos. El primero nos indica los 2 primeros ruidos que se escuchan, que son fuertes y nítidos. Este ruido viene a indicarnos la presión arterial sistólica en adultos y niños. El segundo ruido pierde intensidad y suena como un murmullo o soplo, muy identificable. En el tercer ruido, el murmullo o soplo desaparece, escuchando un ruido más nítido y de mayor intensidad. En el cuarto ruido es el mismo que en el tercer ruido, solo que comienza a descender la fuerza, o sea que el ruido es menos fuerte. Este ruido que se va desvaneciendo nos indica la presión arterial diastólica en niños y mujeres embarazadas. Y finalmente en el quinto sonido desaparecen todos los ruidos. Básicamente el quinto ruido de Korotkov es cuando los ruidos se terminan. Esta ausencia de ruidos nos indica la presión diastólica en adultos. Fácil, ¿verdad chicos? Solo es cuestión de reconocer los ruidos mediante práctica. Ahora escuchémoslo sin pausa. El secreto es saber reconocer el primer ruido para obtener la presión arterial sistólica y reconocer el cuarto y quinto ruido para obtener la presión arterial diastólica. Ahora realicemos el ejemplo. Primero nos ubicamos 3 dedos por encima del brazo. Esto para poder tener acceso a la palpación y auscultación de la arteria braquial. Luego colocamos el brazalete del tensiómetro. Ni muy ajustado ni muy suelto. Colocamos aquí en su soporte al manómetro para poder ver los valores que nos dará la presión arterial. Nos aseguramos que la perilla del insuflador se encuentre cerrada para que el aire no se escape cuando insuflemos. Luego de ello palpamos la arteria braquial hasta sentirla. Una vez que sentimos la arteria braquial, insuflamos lentamente el tensiómetro hasta que dejemos de sentir sus latidos. Cuando eso sucede, nos estaría indicando ya la presión arterial sistólica. Y a partir de ahí, insuflamos solo un poquito más, unos 30 milímetros de mercurio de más. Inmediatamente después colocamos el diafragma del estetoscopio sobre la arteria braquial. Ojo, dato muy importante, la campana del estetoscopio no se debe poner dentro del brazalete. Si lo hacen pueden alterar la presión distribuida del brazalete sobre el brazo y por ende afectar la toma de la presión arterial. Así que cuidado con eso. Una vez que hemos colocado el diafragma donde palpamos la arteria braquial, comenzamos a liberar la presión del brazalete mediante la perilla del insuflador. Lo vamos abriendo lentamente, hasta que escuchamos el primer ruido fuerte, que vendría a ser el primer ruido de Korotkov, que nos estaría indicando la presión arterial sistólica. Asimismo, también podremos ver que le acompaña el primer movimiento de la perilla del manómetro. No olvidemos que cuando terminan los ruidos vendría a ser el quinto sonido de Korotkov,
que nos estaría indicando la presión arterial diastólica en los adultos. Fácil, ¿verdad, chicos? Esfuércense que lo lograrán. Bien. ¿Se entendió básicamente? ¿Sí? A ver, los sonidos de Kolokov, sobre todo el primer sonido, ¿sí? Voy a repetir, es lo que va a marcar lo que es la presión sistólica, o sea, la presión mayor. Y el último, que sería cuarto y quinto, básicamente cuando ya no se lo percibe el sonido, nos estaría, a ver, avisando que sería la presión diastólica, o sea, la presión menor, ¿sí? En ambos casos, tanto para brazo, antebrazo, muslo y pierna, son los 3 dedos por encima del lugar, ¿sí? En el antebrazo, 3 dedos por encima de la muñeca. En el muslo, 3 dedos por encima de la rodilla, ¿sí? Y en el tobillo, en la pierna, sería 3 dedos por encima del tobillo. En muslo yo voy a localizar la arteria poplitea, ¿sí? Que es la que se encuentra detrás de la rodilla, ¿bien? Y en la parte de la pierna, la arteria tibial o pedia, la tibial se encuentra al lado del tobillo y la pedia entre el primero y el segundo dedo del pie, ¿bien? Que es básicamente lo que yo tengo que saber para poder colocar la campana del estetoscopio. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Bien. A ver, ahora déjenme buscar la imagen de lo que sería la regla. A ver. A ver un segundo. Bueno, ya se lo voy a dictar yo porque la imagen no la encuentro. Pero le coloco una imagen como para que se pueda ir haciendo algo. Bien, nosotros la regla de oro son los 10, 15 y 30 minutos. Bien, acá yo le voy a anotar. Guarden bien. Regla de oro. Estaríamos hablando de los 10, 15 y 30 minutos. ¿Sí? Eso básicamente. A ver. Ahí. Sin embargo, esto hace referencia a que, por ejemplo, caminata, correr, alimentos, bebidas, consumos y emociones. ¿Sí? La persona que, a ver, sobre todo, si la persona llegó de caminar y le quiere que yo le tome la presión arterial, no puedo. Tengo que esperar entre 10 minutos, básicamente, ¿sí? Dejándolo descansar, porque esto hace referencia a un descanso, porque si no, como bien vimos en el video, va a salir aumentada la presión. Entonces no va a ser el valor, ¿sí? Dentro de todo normal, sino que va a estar alterado. Correr. Cuando hablamos de correr, trotar, etcétera, mínimo 15 minutos, ¿sí? Mínimo 15 minutos.
En alimentos, que en los alimentos incorporamos lo que serían grasa, sales, etcétera, 30 minutos, ¿sí? Por ejemplo, si Antonella comió ahora, yo tengo que esperar 30 minutos, ¿sí? Postprandial, para recién tomar la presión arterial, ¿sí? En las bebidas pasa exactamente lo mismo, ya sean bebidas gasificadas, ya sean bebidas a base de alcohol, 30 minutos. En consumos, bueno, los consumos más que todo tenemos, a ver, son tema de drogas, por ejemplo, 1 hora, ¿sí? Básicamente es 1 hora. Y emociones son entre 15 a 30 minutos. ¿Se entiende? Después de esos 15, 10, 15, 30 minutos, yo puedo tomar la presión arterial tranquilamente. ¿Bien? Antes no, porque obviamente al estar alterado todo el organismo, no me va a salir una presión normal. Al contrario. Sin embargo, a ver, si la persona viene totalmente descompensada, descompuesta, desvanecida, no implica que yo lo voy a dejar es que me espere 15 minutos, sí, que repose 15 minutos y recién tomarle, no, automáticamente le tomo. Esto básicamente es en caso de personas que no tengan algún síntoma por el estilo, sino al contrario. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, vayamos a ver ahora lo que sería frecuencia cardíaca. Sí. Bueno, la frecuencia cardíaca, vamos viendo esto, hasta que busque la imagen, es la cantidad, ¿sí?, de latidos que existen en un minuto. Y esa es la frecuencia cardíaca. La cantidad de latidos que existen en un minuto. ¿Sí? A ver, ¿qué voy a colocar? Uy, uy, uy. Un segundo, no sé qué toque. ¿Qué pasó? Un segundo, sí, espera, no sé qué toque que se me desconfiguró esto. Ahí está. Vamos de nuevo. Frecuencia cardíaca, cantidad de latidos que existe en un minuto. ¿Sí? Eso sería el concepto. Sin embargo, dentro de lo que es esta parte, nosotros tenemos una frecuencia cardíaca normal, o sea, un valor normal, ¿sí? Que estaríamos hablando de 60 a 100 latidos, ¿sí?, por minutos, ¿sí? Eso es lo que sería como concepto y valor normal. Bien. Sin embargo, dentro de la frecuencia cardíaca, yo encuentro lo que sería taquicardia y bradicardia. Bien.
taquicardia, aceleración cardíaca, bradicardia, desaceleración cardíaca. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Implica que si yo tengo, por ejemplo, vamos a exagerar un poquito, 180 latidos por minuto, ¿sí? Implica que la persona está con una taquicardia muy severa, ¿bien? Si la persona tiene un latido cardíaco de, supongamos, 40 minutos, 40 latidos por minutos, implica que está con una bradicardia muy severa, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que la taquicardia se puede convertir en taquiarritmia. La taquiarritmia en arritmia y la arritmia en infarto, ¿sí? Vuelvo a repetir. Taquicardia, taquiarritmia, taquiarritmia, arritmia, arritmia, infarto, ¿sí? Y la bradicardia en bradicardia, bradiarritmia y paro cardíaco. ¿Se entendió? Bien. Ahora, les voy a pasar el videito de cómo se toma la frecuencia cardíaca, ¿sí? Esta es tratar de localizar los puntos cardíacos, o mejor dicho, los puntos, ¿sí? De lo que serían los puntos anatómicos, ¿bien? Que se encuentran en el cuerpo, que tenemos lo que sería el temporal, carotidio, ¿sí? Axilar, braquial, radial, cubital, inguinal, popliteo, tibial y pedio. Son básicamente eso. Sin embargo, ¿sí? Yo tengo que tomarlo con el dedo índice y dedo medio. Yo no puedo ir a tomarlo con el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque el dedo pulgar tiene una ramificación de la arteria radial. Entonces tiene pulso propio. ¿Se entiende? Sin embargo, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Se debe de tomar, se debe de contar, ¿sí? ¿Cuántos latidos hay en un minuto? No puedo, ¿sí? Lo que sería hacerlo en 30 segundos y multiplicarlo por 2. No puedo, porque si no, no me estaría dando el valor que corresponde realmente. ¿Bien? Aquí voy con el video. Bien. Ahí vamos. ¿Lo pueden ver el video? Sí, bien, ahí vamos. Saludo para todos, mi nombre es Estefanía Hernández y hoy voy a contarte todo lo que debes saber para tomar de forma sencilla pero adecuada la frecuencia cardíaca en tu hogar. Pero antes voy a hacerte una invitación muy especial, darle clic aquí en suscribirse y luego en la campanita para enterarte y ser la primera persona en ver nuestro próximo video. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es uno de los signos vitales y refleja el número de veces que nuestro corazón se contrae para bombear sangre a todo el organismo y de esta forma transportar oxígeno a todas nuestras células. Es muy importante tener en cuenta que este intervalo de tiempo en el que queremos expresar la frecuencia cardíaca debe ser de 1 minuto exacto. Este parámetro puede ser medido gracias al pulso, que es esa onda producida en las arterias cada vez que circula la sangre. Además, porque las arterias también se contraen.
¿Cuál es su importancia? Aunque no es el único signo vital, por supuesto que apoya una valoración completa y detallada que realiza el médico de la función cardíaca. ¿Qué necesitamos para medirla? Muy fácil, lo único que necesitas es un reloj con segundero o un cronómetro. ¿Cuál debe ser el valor normal? Aunque nunca debe valorarse de forma aislada, es decir, debe correlacionarse con la situación actual del paciente, sus antecedentes, las enfermedades que ha sufrido, entre otros aspectos, el valor normal categorizado para la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto, con un promedio aproximado de 80 latidos por minuto. Ahora, cuando está por debajo de los 60 latidos por minuto, la llamamos bradicardia y sería algo como esto. Y por encima de los 100 latidos por minuto la denominamos taquicardia. De día, de noche, solo con ella, pensando en ella. Taquicardia, se acelera mi corazón. Y sería algo como esto. ¿Dónde se realiza la toma? El ser humano tiene muchas arterias en todo su cuerpo, como por ejemplo la radial, carotídea, braquial, femoral, temporal, poplitea, entre otras. Sin embargo, hay porciones específicas que son ideales para la toma de la frecuencia cardíaca. Hoy veremos puntualmente la toma de la frecuencia cardíaca en la arteria radial, ya que, por ejemplo, la arteria carotídea debe ser palpada solo en situaciones de emergencia y otras arterias como las previamente mencionadas, al palparles el pulso, puede llegar a ser invadida como tal la intimidad del paciente. ¿Cómo se realiza la medición de la frecuencia cardíaca? Antes, dos recomendaciones. Primera, el paciente debe estar en un reposo sentado o acostado al menos 5 a 10 minutos antes de la toma. Y segundo, exactamente antes de la toma no debe haber fumado, ingerido alcohol, café o alguna bebida energizante. Ahora que ya está listo, sigamos los siguientes pasos. Colocamos la mano del paciente hacia arriba y usando el dedo índice y medio de la mano dominante presionamos suave pero firme la arteria radial. Justo aquí, en línea con el pulgar, como si se tratara de la antena de un radio. Si no lo percibes claramente, tranquilo, no te desesperes y mucho menos inventes un resultado. Puedes ir probando un poquito más arriba, un poquito más abajo o al lado, solo ten un poco de paciencia. Cuando sientas la onda que produce el paso de la sangre, es decir, el pulso, mira el reloj o cronómetro e inicia la contabilización por 1 minuto exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ...77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83. ¿Qué condiciones pueden alterar la medición? La frecuencia cardíaca puede disminuirse sin que exista un problema como tal en las siguientes condiciones. La práctica continua de ejercicio, pues con el tiempo mejora la adaptación cardiovascular. Estar acostado por varias horas, dormido, leyendo o descansando. O tratamientos con algunos medicamentos que tengan como reacción adversa o secundaria la disminución de la frecuencia cardíaca. Por otra parte, pueden aumentarla sin que exista un problema las siguientes condiciones. Estar nervioso, ansioso, como por ejemplo en un examen o una entrevista. Correr, hacer ejercicio, bailar, trotar, la fiebre, por ejemplo, y algunos medicamentos que estimulan como tal la contractilidad del corazón. Y si te gusta este video, me haría inmensamente. Bien,
¿Estamos hasta ahí, chicos, entonces? Bueno, escúchenme. Vamos a llegar hasta aquí con el tema. Si la clase que viene vamos a ver lo que sería frecuencia respiratoria y temperatura. ¿Bien? Recuerden que este viernes ustedes tienen el examen. ¿Sí? Bueno, ya está habilitado el examen, entonces lo único que falta es que llegue el día. ¿Sí? Va a estar habilitado hasta el día 8. ¿Bien? Ustedes en cualquier momento del día pueden entrar a rendir. ¿Estamos? De esos 3 días. ¿Se entendió? Bien. Muy bien, chicos. Entonces, llegamos hasta aquí. Nos encontramos el próximo lunes. ¿Sí? A ver, Anto. Sí, yo quería preguntarle el tema de que como yo trabajo, este fin de semana estoy de guardia, Sí, ¿no? Y el tema es que si yo, por ejemplo, entro y habilito y justo me sale el traslado, me va a quedar el examen incompleto como que no lo pude realizar. sí. Eso es lo que me preocupa en sí, de que no puedo terminar el examen, porque a lo mejor vengo bien contestando las preguntas y me sale el viaje y voy a quedar ahí Bueno, en corto. en todo caso, si llega a suceder algo así, avísame y yo te lo vuelvo a habilitar después. Bueno, sí, este fin de ¿Sí? semana sí a la guardia. Entro del viernes a la mañana y me toca, estaría hasta el martes me toca a mí. Bien. Vos, si está por entrar a rendir, vos avísame, ¿sí? Cualquier cosita, si te llega a surgir una emergencia en la situación, en la guardia, Ah, me avisa y sí, yo te lo modifico la fecha para vos. ajá, listo. Eso es lo que más o menos me interesaba preguntarle qué hubiera pasado. Pero lo demás no tengo drama. Si lo puedo entrar y contestarlo rápido, hacer rápido el examen para, por las dudas, lo hago. Dale. Dale, vos mantenerme al tanto. Sí, hazme un Bueno, mensajito por privado, ¿sí? Y yo voy ajá, a tratar de solucionártelo ahí nomás en el momento. O te lo pospongo sí. un poquito más, lo extiendo para el día jueves. Cualquier cosa, Bueno, ¿sí? sí, pero trato de cumplir para que, o sea, todos los otros chicos, ya que hacen el examen, yo también tendría que tener las mismas posibilidades que ellos, o sea, Dale, eso es dale. Dale, dale, Anto. bueno. Muy bien, Ah, chicas. y Sí, pensaba esto, lo de la frecuencia cardíaca también lo hacen para tomar a ver si, por ejemplo, en el tema de algún accidente, para ver si tiene el pulso positivo en las extremidades, para ver si no tiene alguna sí, complicación para irrigar las partes exactamente. superiores. Exactamente. Sin embargo, también se lo tiene mucho en cuenta cuando son el tema de infartos y paros cardíacos, el tema de los puntos anatómicos, digamos. Eso sí. Sí. Bueno, ahora sí. Muy, muy bien, chicas. Entonces, nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Dale. Nos vemos. Chao, chao.